estar en este evento donde se le hace un homenaje al querido Arnaldo y un poquito de pudor de tener que hablar delante de todos los maestros. Hoy se juntaron con todos en Bariloche. Bueno, lo que les voy a contar, todos saben la aparición de los italianos en Casa de Moneda en los años del gobierno de Perón en Argentina, que realmente cambiaron la historia de Casa de Moneda. Un acto para el peronismo era un acto de soberanía importante, la emisión de dinero, que no tenía que ser en una empresa privada, sino tenía que ser hecho por el Estado. Es un discurso que a mí me sirvió muchas veces para pelear, que aunque yo estaba en el museo, me metía en muchos lados, cuando estuve en Casa de Moneda, discutiendo este tema de que realmente es un acto soberano emitir su propio dinero, no que lo hagan en el extranjero y demás. En esa época, en el año 48, se plantea que los billetes que estaban haciéndose se hacían en Inglaterra, eran grabados en Inglaterra y se imprimían en Casa de Moneda. Por más que ya eran calcográficos, las máquinas estaban desactualizadas, no había diseñadores, no había técnicos. Entonces se firma con una empresa de la Ruggieri, de Italia y parte de Austria y Suiza, un convenio donde mandan aproximadamente 40 personas a la Argentina, donde nosotros conocemos a las estrellas, los grabadores, los diseñadores, pero venían técnicos, venía gente que enseñaba, porque a su vez compraron máquinas calcográficas a 5 colores, que algunos no sé si tendrán una lámina que se llamaba el aguatero, que con esa lámina hecha en agua fuerte inauguraron la máquina. Vinieron máquinas, vinieron ingenieros, vinieron técnicos, vinieron a enseñar a armar las máquinas, a arreglar las máquinas, y estas máquinas cambiaron incluso la vida de los operarios, porque hasta ese momento las máquinas anteriores eran calcografía húmeda. Entonces contrataban niños de 12, 13 años que se tenían que sentar en un pozo abajo de la máquina para recibir la hoja de papel. En esos pozos había gauchas, era un estado tremendo. Estas máquinas nuevas que traen son calcografía en seco, o sea que no necesitaba humedecerse el papel, solo se humedecía como se humedece ahora en una humedad ambiente de determinada cantidad de días y en una temperatura ambiente. Pero en esa época el papel salía prácticamente mojado de las máquinas. Bueno, esta historia comienza el día que la gente de grabados, siempre investigábamos de los italianos, porque en realidad cuando vino la revolución tiraron todo, sacaron, quemaron, desapareció, entonces era todo un enigma. Y en estas instituciones tan cerradas como es Casa de Moneda, por el tema de seguridad y la monedación y los secretos y demás, todo el mundo, los que quedaban, los más grandes, me contaban como en secreto las cosas. Digo, pero pasaron 30 años, o sea que no, porque las cosas, bueno. Y yo recién le contaba a Arnaldo que cuando yo entré en el año 2001, se había, por suerte, el archivo general de Casa de Moneda se había quedado sin empleados. Estaba vacío. No vacío de papel, vacío de personal. Entonces yo iba y decía, ¿quieren que limpie un poquito? ¿Quieren que ordene? Pedía la llave y me hacía un festín ahí. Y me llevaba las carretillas de cosas para el museo. Bueno, encontré lo que pude rehacer la vida de Baiardi, de Garrasi, separar quién era diseñador, quién era grabador. Bueno, fui haciendo algunos trabajos. Y un día, desde el sector de grabado de la casa, se vienen con una carretilla. Las carretillas son unas bases de madera con ruedas grandes, donde transportan el papel moneda, con 8 libros enormes, en pergamino, y nos dicen, nosotros tenemos estos 8 libros acá grabados hace una vida, no sabemos qué son, y
están en un rincón, los usamos para apoyar cosas arriba, pero tenemos miedo que se estropeen, así que se los traigo. Hacía 40 años que estaban en el rincón apoyando cosas. Bueno, ese mismo día, porque a veces las casualidades, estaba el licenciado Carlos Balmaceda, que es un argentino que vive en España, un estudioso del papel, hace 30 años, 40 vive en Italia, pertenece a la Asociación Española y Europea de Estudiosos del Papel, estudiosos de la filigrana, bueno, es una eminencia. Y él está, cuando vio estos libros, claro, empezamos a mirarnos y dijimos, ¿y esto qué es? Entonces él era muy amigo de la directora del Patrimonio en Papel de España, y la llama por teléfono y le pregunta, dice, no me digas que son los libros de Herculano, qué sé yo. Dice, dice, yo sé que existen, pero no conozco ninguno, ninguna colección. Dice, son 8 tomos. Entonces yo, sí, acá tenemos los 8 tomos. A los 4 meses estaba la directora del Patrimonio de Papel en Buenos Aires, consultando estos libros. Bueno, con Balmaceda hicimos una exposición, él hizo un encuentro de estudiosos del papel, de la filigrana y demás. Entonces, en adhesión a ese evento, hicimos una exposición de esta colección, y ahí fue cuando también viajó esta mujer. Hay 5 colecciones en el mundo, una está en Tokio, la otra está en la Universidad Carlos III, la otra está en el Museo de Nápoles, la otra no sabemos, y la otra está en el Museo de Casa Moneda en Buenos Aires. Nosotros le hicimos un mueble especial, le hicimos un mueble de pintura hecha al horno para que no emita gases, y cada libro tiene un estante que la parte inferior está perforada en metal para que circule el aire y la mantenga bien y demás. Bueno, la historia de estos libros comienza en el año 79, está la erupción del volcán del Vesubio, y queda Herculano, Estavia y Pompeya sepultadas por la lava. Previo a un terremoto que había habido en el año 62, o sea que lo que cuando nosotros visitamos Pompeya y demás, lo que encontramos son las ruinas todavía no restauradas de ese gran terremoto que hubo. Por eso también se ha ido mucha gente de la sociedad romana, se había ido de Pompeya porque había quedado sus casas en mal estado, y había viviendo mucha gente de la milicia. Bueno, todo esto queda sepultado por la lava. Pompeya tiene mucha menos cantidad de lava, Herculano tiene muchísima lava encima. Pero un señor, un campesino, haciendo un pozo en busca de agua, encuentra un pozo, hace un pozo, y en lugar de sacar agua saca una escultura. Y hace un poquito más grande el pozo y empieza a sacar cosas de mármol y demás. Entonces, le avisa al príncipe austríaco que estaba en ese momento, y él sacó varias cosas y se las regaló a los amigos como una anécdota, y ahí quedó abandonado el famoso pozo de Nocerino. Esto queda abandonado hasta que llega Carlos de Borbón. Cuando llega Carlos de Borbón, el futuro Carlos III de España, que en ese momento los españoles toman el reino de Nápoles y las 2 Sicilias, y el rey manda a su hijo con su esposa María de Sajonia, le cuentan de estos hallazgos, de ese pozo, y él se convierte en un gran defensor de esta búsqueda, y también su esposa. Cuando la esposa acompaña es mucho más, porque las mujeres somos muy insistentes. Entonces los éxitos son aparentemente mejores. Ella, María, se puso al frente de este trabajo junto con el marido. Entonces uno piensa, ¿qué pasa con Carlos III? Yo le llamo directamente Carlos III, así entendemos bien. Tanto entusiasmo y demás, además por la historia. Él, muy hábil con su política cultural, se da cuenta que esto es un hallazgo único. La excavación, primero se excavó Herculano.
que era la excavación más difícil porque había muchísima lava. Él se da cuenta que esto es un hallazgo único y hasta ese momento todo el material arqueológico era recolección en superficie. Esta fue la primera excavación arqueológica de la historia. Pero además, leyendo, leo que Carlos III, en su juventud, mientras estaba en España, le pidió al padre que le trajera maestros grabadores que le enseñaran a trabajar en talla dulce. Era un grabador, era grabador Carlos III. Fue un gran defensor de los artistas grabadores, y cuando llega a ser rey de España, decreta que todos los grabadores y la gente que trabajara en las imprentas eran tan importantes para el reino que ninguno iba a la guerra, porque él los necesitaba para otras cosas. Un poco Bueno, Carlos VII, mientras estaba en España, enseguida empieza a restaurar palacios, empieza a restaurar, a recolectar material arqueológico que había en superficie, y decide que su palacio, que lo había restaurado, el Palacio de Portici, en lugar de ser su palacio personal, lo deja para que sea el museo, el lugar donde se guarden todas las cosas. Bueno, acá está lo que les decía del pozo llamado Nocerino, donde se empieza a trabajar. Entonces, cuando empiezan a trabajar, él llama a un amigo Alcubierre, el general Alcubierre, que era un ingeniero militar de España, al cual él le tenía muchísima confianza. Este hombre tenía que llevar a cabo algo que no se le ha hecho nunca en la historia, que era una excavación arqueológica. Bueno, se imaginan todo lo que generó esto. Había un famoso historiador de arte alemán, Wilhelmann, que terminó muerto a puñaladas en una fonda en Roma y demás. Esas son las anécdotas al margen. Este Wilhelmann lo volvió loco al Alcubierre porque quería ser él el que estuviera ahí. Entonces hizo amistad con Paderni, que era el director del museo, y al pobre Alcubierre le hicieron la vida imposible en sus excavaciones. Tal así que Paderni, cuando llegaban las pinturas que rescataba con un tremendo trabajo Alcubierre de las ruinas, él seleccionaba las que le gustaban y las que no le gustaban las rompía. O sea, después del trabajo que significaba, porque la excavación fue tremenda, porque era a través de un pozo, bajaban, hicieron túneles y estaban todo el día ahí. Comían y vivían, los obreros, Alcubierre y los demás técnicos ahí. Entonces lo vivían difamando con escritos. En una oportunidad él sacó unas letras que estaban en el frente de una casa, y entonces se reían porque le rearmaron lo que las letras decían de otra manera que era graciosa, tomándole el pelo que era tonto. Pero Alcubierre en su diario dice: no, yo las encontré caídas en el suelo y mezcladas. Tenía que ir trabajando en ese pozo tremendo y defendiéndose de las calumnias de estos dos señores. Bueno, acá están los tomos de la Antiquità, son 8, están, la cubierta es de pergamino, el papel es holandés, le hicimos un estudio, lo hicimos en España, hicimos hacer un estudio de una partícula de papel, y fue, porque ¿qué hace? ¿Qué hace Carlos III? Lo primero que hace es formar una academia para que estudie los hallazgos, y forma una escuela de grabado en Portici que trae los mejores grabadores a buril de toda Europa, que los más famosos en ese momento eran los Morgen. Esta colección demoró muchos años en hacerse, y uno se va dando cuenta de los primeros tomos a los últimos cómo va bajando la calidad de los grabados. De todas maneras son extraordinarios. Si iban a ser 40 volúmenes, porque un volumen habla de los bronces hallados, hay 3 volúmenes de pintura, cada volumen en distintos temas, y el primero fue
una especie de catálogo que hizo un monseñor, casualmente se llamaba Bayardi, el obispo que hizo ese catálogo, que en realidad todo el mundo lo critica y cuando yo lo leí sí, es un catálogo que no sirve mucho en realidad. Bueno, esta obra es el primer inventario de museo que existe, ya decía la primera. Recordar más tarde. Que lo que yo decía fue la primera excavación arqueológica, pero Carlos III no quería tener ningún problema de que él se llevara nada. Inclusive entre las excavaciones encontraron un hermoso anillo que se lo llevaron de regalo y él dijo no quiero problemas con la falta de material, o sea, por eso hizo hacer, forma la academia y la escuela de grabadores a los solos efectos de hacer este inventario, porque estos libros en realidad son un inventario. Estas son pinturas, aquellos son bronces, y por primera vez trabajan con lo que se llama en conservación el trateggio, o sea, marcar, me dieron el aparatito, vamos. Acá, marcar la faltante del cuadro, o sea, el grabado está reproducido tal cual como lo encontraron con la faltante. Ellos le llaman trateggio. Se usa esa palabra todavía hoy en día en conservación. El rey logró hacer, porque después se fue a España como rey, logró hacer 500 colecciones. Solamente las regalaba él, personalmente, como una política de Estado, a otros reyes, a diplomáticos, a amistades. No vendió ninguna de las colecciones. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de ir a España y fui por primera vez a Pompeya, porque hice todo el trabajo sin ir a Pompeya. Y me llamó, habíamos alquilado un auto, entonces entrábamos en los pueblitos, en todos lados, esos pueblos medievales divinos que tiene Italia. Y en casi todos los anticuarios y demás había reproducciones de la antiquidad en colores. Entonces yo no me privaba de hablar y preguntar, y eso qué es, y cómo es. O sea, y cuando llegamos a Sorrento, habíamos alquilado un departamento y el departamento estaba todo decorado con cuadros de los grabados estos. Entonces digo, esto es vigente en toda Italia sin saber muy bien de qué se trata. Bueno, porque a raíz de que no lo vendían, empezaron los espías. Mandó a Alemania, mandó a Inglaterra a ver qué era eso, qué había aparecido, queremos ver los libros, y mandaron copiadores. Entonces hacían, hay unas versiones chiquitas de estos libros y muchas desaparecieron porque arrancaban los grabados y los vendían así de a uno. Y hay muchísimas reproducciones de época que hacían los famosos espías, y muchos mandados por este famoso profesor Wickelmann, que estaba desesperado. Él decía que él era importante, que tenía que entrar a las ruinas, y el que dirigía, el ingeniero Alcubierre, decía el rey no se lo permite, era alemán, nunca le iba a permitir que entrara a ver de qué se trataba. Acá está el grabado, cada libro tiene este grabado de Carlos III, realizado por Morgan, que trabajaba como grabador. Morgan y el hijo, que eran los grabadores estrellas al principio. Si ustedes ven lo que se sigue usando, acá a la izquierda está el nombre de lo que ellos, del dibujante, del diseñador, del que levantaba el original, y acá a la derecha está el nombre del grabador. Eso se sigue haciendo en la actualidad. Y a veces le llaman, a los grabadores ustedes a veces van a ver es escultor, le llaman escultor, no sé, porque en realidad en italiano debe ser un término parecido a grabador. Y también INC, que es incisor. Estos grabados están hechos en talla dulce. ¿Qué es talla dulce? Es la mezcla de 2 técnicas, de buril, pero primero de agua fuerte, o sea, los marcaban con agua fuerte, el dibujo, lo general, las líneas, con ácido. El agua fuerte se trabaja con ácido, se pone barniz, se levanta y se mete en el ácido. Con eso marcaban las líneas, y después
venía el buril. Esa técnica se llama talla dulce, nosotros decimos calcografía, además, pero esto es realmente talla dulce. Bueno, cada texto tiene, en tipografía está todo lo que sea letras, y en calcografía la letra capital, y todos tienen arriba una ilustración. Las letras capitales las hizo Noli, que era el arquitecto preferido de Carlos III. Bueno, son 600, la obra en total tiene 611 planchas a página entera. Y abajo te dicen cada una si está en tamaño original o en qué escala está. Está indicado perfectamente. Se trabajó sobre planchas de cobre. Esas planchas están guardadas en el Museo de Nápoles todavía por el temor a la reproducción, porque eso se puede seguir usando. Y son maravillosas. Uno mira esas estampas, esos grabados, y son increíbles. Son increíbles. Bueno, acá hay un poquito de grabado, cómo interpreta el artista el original, cómo se trabaja, y una acotación al margen, que solamente Rembrandt y Durero fueron los que dibujaron y grabaron sus cosas, porque en general los artistas dibujaban, diseñaban y después tenían un orfebre que hacía la parte de grabado. Bueno, acá esta es una mesa de grabador de Casa de Moneda, lo ven a San Martín, y atrás y adelante, más o menos de esa época de los italianos. La planchuela original, el dibujo calcográfico, un buril, el original, porque del original, de la foto, siempre decir, de la foto, de lo que van a hacer, se hace un estudio calcográfico ya de líneas y puntos, de cómo lo van a reproducir después acá. Bueno, y acá tienen para que tengan una idea de la fidelidad, porque la talla dulce era la máquina fotográfica de la época, era lo más con más similitud se podía sacar a la obra original. Esta es la pintura de Pompeya y este es el grabado. Yo hice, no sé, como 200 comparaciones de originales con el grabado, y en algunos hay pequeños cambios, pero producto de la cuestión técnica será cosas así, porque a veces cuando uno lo imprime no puede quedar el papel trabado en esas tramas, entonces algunas correcciones. Pero ustedes verán que la fidelidad es muy grande. ¿Se le llama? Bueno, y en esta escuela de grabadores crean, trabajando lo que se llamó la teoría de los trazos. Esta teoría es la que dice cómo se debe reproducir cada cosa y cada material. O sea, el acero o el metal se reproduce con una línea gruesa y una línea fina, el cabello con línea, las caras o las pieles con puntos, con líneas entrecruzadas y puntos para dar los claroscuros. Bueno, estaba todo establecido de qué manera se tenía que reproducir cada material. Lo curioso de esta teoría de los trazos, que los grabadores, por ejemplo, los que yo más trataba, que eran los de Casa de Moneda, y que todavía estaba Castillo, que fue un discípulo de Pietro Nicastro, usaban los mismos conceptos, pero nunca se escribió la teoría de los trazos. Siempre se enseñó de maestros a alumnos, y en la actualidad sigue vigente, y los grabadores no saben que existe la teoría de los trazos. Ellos saben lo que tienen que hacer y lo hacen, pero no saben que esto empezó allá en Italia y que lo establecieron. Esta escuela de grabadores produjo una tremenda rivalidad con los grabadores ingleses, y uno nota muchísimo porque la belleza, los paños, los claroscuros, las pieles que tienen estos grabados no tienen nada que ver con los grabados ingleses, que son muy duros, ojos muy saltones y demás. O sea que los problemas políticos iban por varios lados, hasta ahí competían. Bueno, acá les pongo una comparación, pero ¿para qué llevaron la antiquità? La antiquità, cuando vinieron los grabadores y demás,
la empresa trajo la colección para que la consulten y para que estudien de esos. Y otra curiosidad y otra que tiene la antiquidad, que gracias a esta colección se funda, se crea, aparece el neoclasicismo, aparece con estos libros. Al difundirse, empezó primero llamándose una moda a la herculano, en la ropa, en arquitectura, en las porcelanas. Estamos hablando que copian de la época de Pompeya y Herculano, copian lo que está en los libros. Aparecen estas guardas que parecen de las casas pompeyanas, estos techos. Aparece el neoclasicismo gracias a estos libros. Y acá empezamos a hablar qué injerencia tiene estos libros en Casa de Moneda. Porque no solo sirven a los italianos como consulta de técnica, sino también de iconografía. Porque ¿qué pasa? En esa época los italianos vienen con una formación del gobierno del duce. En Italia había una iconografía muy especial que la usaba el fascismo, pero lo que es curioso, que también lo usaba Rusia y también lo usaba Estados Unidos. Era una iconografía neoclásica donde por un lado se destacaba el líder y por otro lado acá hay una frase que le escribe Pablo Vázquez, que es un doctor en historia que trabaja en el Museo Vita y en el Instituto de Investigaciones Históricas de Eva Perón, y habla de las estampillas y los valores de esa época, porque dice que esas eran imágenes muy fuertes que ejemplificaron un momento de transformación social, donde las imágenes de una revolución debían ser bosquejadas con rasgos neoclásicos a fin de dar certidumbre de continuidad y de imperio. Abarcadas las políticas de Estado y corporizadas acá en la Argentina en la figura de Eva Perón, en un paralelo con la República, para ejemplo, de una nueva Argentina. En Rusia era de otra manera, en Italia era el duce, y en Estados Unidos, que estaban pasando un momento de crisis muy grande, usan porque estas imágenes dan imagen de fortaleza al Estado. Cada uno las usó dando sus mensajes. Acá tenemos un mural de la CGT, acá tenemos una imagen de Rusia, y estas tres son de Estados Unidos. Algunos deben conocer los proyectos del año 39 de Sprenger, que nunca se hicieron en Casa de Moneda, donde también aparecen temas del trabajo y la agricultura y demás, pero los labradores son señores normales. En esta época, copiando el neoclasicismo, todos los personajes son héroes, todos señores musculosos, de gimnasio, nadie pasaba hambre, y la mujer en un rol de madre, de familia. Siempre está el trabajo y la familia. Acá tenemos esto que decíamos de la libertad, que la hizo uno de los italianos, y esta, la famosa estampilla de Eva Perón, que copiaba estos perfiles casi romanos, dándole importancia y majestuosidad. Y este es el billete que fue de aquella época, que ahora lo conocemos como el billete de Vita, pero que en realidad venía de aquella época, y en el reverso hablaban todos temas neoclásicos. Es curioso porque vivíamos en un nacionalismo, pero usaban, por ejemplo, la diosa Teleus, sacada del monumento de la Rapaci. Eran todos temas neoclásicos que en realidad la gente, el pueblo, no sabía muy bien de qué se trataba. Ellos fundamentaban esto en sus escritos, que la diosa Teleus es una diosa amamantando, como está en el reverso del billete, era la representación de la Pachamama argentina. Un poco rebuscado, pero ellos decían eso. Tenemos esta famosa estampilla. Miren la cara de Perón, tomada de abajo. Esta estampilla no salió en aquella época. Salió en los años
70 y algo, pero en offset, el grabado no salió. Y bueno, esas poses desde abajo que los hace tan importantes, tan emperadores, ¿no? Bueno, acá empieza las series de los proyectos que no fueron emitidos. Fíjense las guardas de los billetes, que son todos sacados de la antiquidad. Esto que está acá arriba, yo los traje por curiosidad, son negativos en vidrio de la época. Y este es un negativo en vidrio que un diseñador me lo revistió y quedó en blanco, pero eso no están los negativos. Muchas cosas las encontré yo después de mucho tiempo porque estaban en el archivo de negativos en vidrio, que es muy difícil tocarlo y manejarlo porque se rompen muchísimo. Este que lo traje porque es acá de la zona, el tronador. Otro proyecto que no tuvo éxito porque cambiaron. Miren este sembrador. Salió del gimnasio recién, pero es bien neoclásico. Es un dios griego. Y la imagen esta de perfil romano, digamos, y todas las guardas, y ¿cómo es que se llama esto? El cuerno de la abundancia. Hacían acá mucho hincapié en la agricultura. Bueno, y acá empezamos con el famoso billete de la justicia, que hubo varios proyectos. Este lo hizo CEPA, que terminó en el proyecto, en el billete que todos conocemos, de la justicia sin vendas, pero tuvo varios antecedentes, no salió de una. Acá está la de Serichelli, la justicia sin venta. Sin venta, este es un estudio a grafito. Acá está otro proyecto hecho por CEPA también, que el reverso es casi igual. Ya tenía el texto por una nación libre, soberana y demás. Acá tenemos otros grafitos. Para todo esto sirvió la antiquidad de inspiración y de consulta. Acá tenemos el grabado definitivo, el que hizo Serichelli. Acá tenemos este proyecto que lo dibujó Garrasi, ese retrato de San Martín es extraordinario. Es la época donde sale también la moneda. Miren que hay diferencia entre los dos proyectos. Este es una estampa ya. Acá hay una ampliación pero los pasos de luz y sombra, las arrugas, los ojos, el resplandor, da la imagen de una persona viva. Bueno, el famoso que nunca salió este billete, el que venden por internet, lo recortan de una publicación que hizo Casa de Moneda como publicidad, está en calcografía y lo recortan de ahí, que es el reverso del billete de San Martín. Acá tienen los estudios que fueron haciendo, espero para que me saquen fotos. Miren este proyecto. Totalmente neoclásico, totalmente neoclásico. Acá hay una imagen de palas. Acá está el negativo vidrio. En los sellos postales también, ellos trabajaron muchísimo y aparece todo el neoclasicismo. Todos estos eran diseños ve acá tienen lo que yo les decía, los italianos nunca se olvidaron. Garrasi delineador en lugar de diseñador, como acá en Italia. Y acá Baiardi escultor. Seguían hablando. Hay muchísimos términos que cuando yo entré a Casa de Moneda,
Yo estudié arte y mi especialidad es en grabado y artes impresas. Y entonces cuando llegué había cosas que desconocía, porque para mí toda la vida las copias se sacan en el tórculo. Entonces me decían el torchio, bueno, un montón de palabras que quedaron y que los nuevos no saben que no se dice así, que eso es en italiano. Quedó el lenguaje que dejaron los italianos. Grandes personajes los italianos. Les voy a contar dos anécdotas. Baiardi, que todavía no se lo ha podido superar en la calidad de grabado. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un grabado de él con lupa, no se puede creer que haya grabado con un buril que se puede escapar y demás, esas líneas paralelas, finitas, impecables, una al lado de la otra. Es increíble. Slania, que es un grabador polaco, se acercó. Murió hace poco Slania, hace unos años. Pero imposible superarlo a Baiardi. Por supuesto, Baiardi era una estrella casi del cine italiano. Él llegaba a trabajar en motoneta con una capa al viento y su cabello largo, peinado, que se cortaban acá, pero el cabello largo, como venía en motoneta, venía despeinado y era muy lindo, o sea que todas las chicas suspiraban cuando lo veían llegar, tipo Superman, con su capa volando. Bueno, él era la estrella. Y siempre se manejó como estrella. Era el maestro de todos. Él tuvo un gran discípulo porque él eligió un grupo de argentinos para enseñarle, pero el preferido o el que mejor trabajaba era Carlos Sánchez, que hizo el reverso de uno de los billetes de aquella época, y que en Casa de Moneda lo despidieron porque llegaba todos los días 10 minutos tarde, porque venía de 50 kilómetros, venía de Capilla del Señor, él vivía allá. Como venía en tren, dependía del único tren que debía ser esa hora, y en lugar de renegociar el horario de llegada, lo echaron. Era magnífico, para que Baiardi diga que era excelente. Bueno, a Baiardi, la Fundación Eva Perón, ellos trabajaban mucho con la Fundación Eva Perón, le encarga un monumento a un grupo de gente que se cayó con un avión, un grupo de gente de la Fundación, y tiene un monumento frente al Club de Pescadores en Aeroparque. Entonces, en la terraza de Casa de Moneda, él tenía su taller de escultura. Y tenía una de las empleadas que era su modelo. Bueno, eso era la comidilla de la época. Nunca trascendió el nombre de la empleada que hacía de modelo, pero claro, posaba desnuda. Entonces, era todo un escándalo. Y habría habido envidia también, porque como era el galán de la casa. Bueno, Garrasi, por otro lado, era el único que aportaba dinero a la Fundación Eva Perón. Pero era una persona muy seria, muy callada, muy introvertida. Hizo unos diseños extraordinarios. Él trabajaba en iluminación de miniaturas en Italia, y cuando vino a la Argentina trajo una colección de diccionarios, de una enciclopedia de 40 tomos ilustrada por él, que quedó ahí en el museo. Garrasi, a Baiardi a los 3 años lo mandan a llamar de Italia, que lo necesitaban y que lo querían allá, así que se vuelve. Garrasi se enferma y se muere en Italia, pero se va a Argentina para hacerse ver con los médicos italianos y muere al mes. Y Serichelli también muere muy joven acá. El que quedó fue el famoso don Pietro Nicastro, que venía el presidente de la casa y le decía: don Pietro, ¿cuánto falta para el billete? Él sin darse vuelta decía: el billete cuando está. Esa era la contestación. Así trabajaban los italianos, me encanta. Bueno, estas son perfiles de monedas de la época. La de San Martín se hizo en esa época. Baiardi, para hacer esa moneda, hizo una escultura más o menos de 70 centímetros, enorme, en plastilina de San Martín, un busto, y de ahí después trabajó el perfil. Y la otra es de Eva, que se acuñó muchos años después, pero es de la época. Esta es una moneda de Perón que nunca se hizo, y quedó este bronce chiquito que está un poco torcido y roto, pero que es el Perón de la estampilla y el Perón bien de líder. Estos fueron proyectos, voy rápido porque me avisaron que se me pasó el tiempo.
Estos son proyectos de estampillas que tampoco se hicieron, absolutamente de diseños neoclásicos. La industria, acá está, bueno, estos eran proyectos de medallas. Esta la hizo Serichelli, miren lo que es ese sembrador. Hay dos versiones. Bueno, me faltó acá la medalla de Perón, que no sé si la pasé muy rápido, también quedó el bronce y que la hicimos en el 2010, porque también era un trabajo de Gagasi Bayardi impecable. O sea que la historia de la antiquidad, esos libros, yo en el trabajo que hice también hice un estudio de los grabados, de los grabadores y demás, pero a ustedes lo que les interesaba era más la parte numismática, sirvieron muchísimo para el diseño de los valores de la época y el estudio de los grabados. Y en cuanto a conservación, nosotros sacamos la conclusión, porque los libros están impecables, que a pesar que estuvieron en un rincón amontonado con un montón de cosas arriba, lo que más estropea al patrimonio cultural es la mano del hombre. Como esos libros parece que mordían porque nadie los tocaba, quedaron impecables a pesar que no había ninguna precaución de cuidado de demás. Ahora sí están en el museo, junto con otra colección que trajeron los italianos que es parecida a esta, pero que son de los museos vaticanos. Pero esta fue la obra magnífica. Si alguna vez pueden ir al museo, llamen primero y pídanle a Florencia que le muestre alguno de los tomos de estos, porque son extraordinarios, son extraordinarios. Muchas gracias.